En la carta de hoy te voy a contar la historia de Doña Consuelo, una mujer que aprendió a reconstruirse sin hacer ruido, hasta el día en que el silencio se convirtió en su mayor fuerza. Su nuera la miró a los ojos y le dijo algo que ninguna abuela está preparada para escuchar: nunca más verás a tus nietos. No hubo gritos de vuelta. No hubo lágrimas. No hubo súplicas. Solo una llamada hecha con la voz firme de quien ya entendió que el amor no puede ser usado como amenaza. Lo que pasó después no fue un escándalo. Fue una lección. Porque cuando intentaron arrancarle lo único que realmente le importaba, sus nietos, Doña Consuelo no reaccionó con rabia. Reaccionó con claridad. Y esa claridad cambió el equilibrio de toda la familia en cuestión de horas. Esa misma tarde, la puerta que había sido cerrada con desprecio fue tocada con desesperación. Prepárate, porque esta no es solo una historia sobre una suegra y una nuera. Es una historia sobre límites, dignidad y el momento exacto en que una mujer decide que ya no va a permitir que la usen, ni a ella, ni al amor que siente por los suyos. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Lo que viene después merece ser escuchado hasta el final. Me llamo Consuelo Ferrer. Tengo 62 años, aunque hay días en que mi cuerpo jura que tiene 75 y otros en que me sorprendo riéndome sola en la cocina como si tuviera 40. Nací en Murcia, en una familia de las que entonces se llamaban trabajadoras con orgullo y ahora se llamarían, supongo, clase media tirando a baja. Mi padre era oficial de una pequeña empresa de transportes. Mi madre cosía en casa para ayudar a llegar a fin de mes, con esa dignidad silenciosa de las mujeres de su generación que nunca pedían más porque habían aprendido a necesitar menos. Crecí entre telas, facturas y conversaciones a media voz detrás de puertas que yo fingía no escuchar. Aprendí muy pronto que los problemas no desaparecen al nombrarlos, pero tampoco se resuelven solos en silencio. Hace falta hacer algo. Siempre hace falta hacer algo. Me casé con 30 años, tarde para la época y para lo que se esperaba de mí. Ramón era un hombre inteligente, con encanto suficiente para seducir y carácter suficiente para complicar cualquier cosa que tocara. Lo quise de verdad. Eso no lo borro, aunque la historia entre nosotros terminara de una forma que todavía me cuesta recordar sin sentir un puntazo en algún lugar impreciso del pecho. Cuando Alejandro tenía 4 años, Ramón se fue. No de golpe, no con drama de película. Se fue de la manera más cobarde posible, poco a poco, con excusas que iban cambiando de forma, hasta que un día simplemente no volvió a casa y la ausencia se instaló con la naturalidad de algo que llevaba tiempo anunciándose. No hubo grandes escenas. Firmamos los papeles sin mirarnos demasiado, y yo me quedé con un niño de 4 años, un piso con hipoteca en el extrarradio de Valencia y la certeza absoluta de que nadie iba a venir a salvarme. Eso, curiosamente, me liberó. Cuando sabes que no hay red, dejas de esperar caer con gracia y empiezas a caminar con más cuidado. Trabajé en lo que pude durante los primeros años: administración, gestión de facturas para pequeños comercios, llevaba las cuentas de una mercería en el barrio de Ruzafa que ya no existe. Poco a poco fui formándome, tomando cursos nocturnos mientras Alejandro dormía, leyendo manuales de contabilidad y fiscalidad con el mismo empeño que otras personas leen novelas. No lo hice porque fuera extraordinaria. Lo hice porque no había alternativa que me resultara aceptable. A los 40 años tenía mi propia gestoría, pequeña pero sólida, con una cartera de clientes que había construido uno a uno, a base de ser puntual, honesta y discreta en una profesión donde la discreción vale más que cualquier título. A los 50 había podido comprar un segundo inmueble, un piso en el centro que puse en alquiler. Era poco en términos absolutos. Era todo en términos de lo que yo había tenido que recorrer para llegar hasta allí. Alejandro creció viendo todo eso. Y no quiero romantizar lo que fue criarlo sola, porque sería una mentira conveniente. Hubo viernes por la noche en que yo llegaba a casa sin saber cómo íbamos a pagar la revisión del coche que necesitaba el lunes, y el domingo encontraba la manera. Hubo noches en que me quedaba dormida en el sofá con el ordenador encendido y la frente apoyada en el teclado, porque el cansancio llegaba antes que la angustia y eso era, en cierta forma, una bendición.
Hubo también momentos en que me miraba en el espejo del baño y no reconocía del todo a la mujer que me devolvía la mirada, una mujer que envejecía más rápido de lo que recordaba haber decidido, con ojeras que el corrector no alcanzaba a cubrir del todo. Pero había mañanas. Esas mañanas que mencioné antes, con la luz oblicua y el silencio. Me asomaba al cuarto de Alejandro, ese niño que dormía siempre boca abajo con los brazos abiertos, como si el sueño fuera algo que había que abrazar con todo el cuerpo, y sentía algo que hoy, con la distancia de los años, creo que solo puedo describir como esto, una mezcla de amor que duele y responsabilidad que sostiene. Dos cosas que parecen opuestas y que, en la práctica de criar a un hijo en soledad, resultan ser exactamente la misma. Alejandro fue un buen niño. Estudioso sin ser brillante, honesto sin ser ingenuo, con un sentido del humor fino que heredó de quién sabe dónde porque desde luego no fue de su padre. Hablábamos mucho, los dos. De todo. Me contaba sus dudas, sus vergüenzas, las pequeñas crueldades del colegio. Yo le contaba, con la medida justa, las mías. No lo traté como a un confidente, que eso es una carga que no corresponde poner en un niño. Pero tampoco le oculté que la vida era compleja, que los adultos también se equivocaban, que el dinero era una preocupación real y no algo de lo que avergonzarse. Creció sabiendo que su madre no retrocedía. Y durante años, antes de que Valeria apareciera en su vida, teníamos algo que yo valoraba por encima de cualquier otra cosa que hubiera construido, una complicidad real. Él me llamaba sin motivo, a veces solo para contarme algo que le había parecido curioso en el trabajo o en la calle. Esas llamadas sin propósito son, creo, la mayor prueba de amor que puede dar un hijo adulto. Significan que quiere estar. No que debe. Eso era lo que teníamos. Eso fue lo primero que Valeria, sin proponérselo del todo o quizás sí, empezó a deshacer. Pero aún no era el momento de saberlo. Cuando Alejandro me la presentó por primera vez, en una tarde de octubre en un restaurante del centro que él había reservado con una formalidad que me hizo sonreír, yo no sabía nada de lo que vendría. Solo sentí, en los primeros minutos, algo que decidí ignorar porque me pareció injusto prestarle atención. Una incomodidad pequeña. Un matiz en su forma de hablar que no supe entonces nombrar con precisión. Sonreí. Le estreché la mano. Y decidí, consciente y deliberadamente, darle el beneficio de la duda. Fue la primera de muchas decisiones que, revisándolas ahora con la lucidez incómoda que dan los años, no sé si fueron generosas o simplemente ingenuas. Hay personas que entran en tu vida con una energía que lo reorganiza todo, como cuando mueves un mueble que llevaba años en el mismo sitio y descubres que la habitación entera cambia de proporción. Valeria Montoro entró así. No con estrépito, no con ningún gesto dramático que yo pudiera señalar después como señal evidente. Entró con una sonrisa estudiada, con una seguridad en sí misma que a primera vista podía confundirse con aplomo, y con esa capacidad particular que tienen ciertas personas para ocupar el centro de cualquier espacio sin que nadie pueda explicar exactamente cómo lo han conseguido. La tarde en que Alejandro me la presentó era de esas tardes de octubre en Valencia que parecen prestadas del verano, con el aire todavía tibio y la luz anaranjada que se cuela entre los edificios del centro histórico y lo vuelve todo vagamente cinematográfico. Él había elegido un restaurante que yo conocía, un sitio discreto cerca de la Plaza de la Reina, con manteles de lino y camareros que llevaban años en el oficio y lo notaban. Lo conocía porque habíamos ido allí juntos alguna vez, Alejandro y yo, en algún cumpleaños suyo que quisimos celebrar con una cierta solemnidad. Que lo hubiera elegido para esa presentación me dijo algo sobre lo que significaba para él aquel encuentro. Me dijo que estaba nervioso y que quería que yo me sintiera cómoda. Me dijo, sin decirlo, que le importaba lo que yo fuera a pensar. Llegué puntual, como siempre. Ellos ya estaban sentados cuando entré, y los vi desde la puerta antes de que me vieran a mí. Alejandro hablaba con esa inclinación hacia adelante que adopta cuando está animado contando algo, y Valeria lo escuchaba con una media sonrisa que, en ese primer instante, me pareció genuina. Era una mujer guapa, de eso no había duda. Morena, con los ojos oscuros y una manera de llevar el cuerpo que sugería que había crecido en un entorno donde la apariencia importaba y se cuidaba. Tendría unos 28 o 29 años entonces. Vestía bien,
con esa sencillez calculada que resulta más cara que cualquier ostentación. Me levanté de mi propia observación cuando Alejandro me vio y se puso de pie. Hay algo en la manera en que un hijo se levanta cuando aparece su madre que dice todo sobre cómo lo has criado, y el mío siempre se ha levantado rápido, sin pensarlo, por reflejo. Eso me dio una satisfacción pequeña y discreta que guardé para mí. Me acerqué, lo abracé, y luego me volví hacia ella. Valeria también se había puesto de pie. Me tendió la mano con firmeza, me miró a los ojos, y dijo con una voz más grave de lo que esperaba: Consuelo, Alejandro me ha hablado tanto de usted. Es un placer conocerla por fin. Sonreí. Le estreché la mano. Y en algún lugar muy quieto de mí misma, detrás de la sonrisa y de la decisión consciente de ser justa, sentí algo que no supe nombrar en ese momento. No era antipatía. No era exactamente desconfianza. Era más bien la sensación de que algo en esa frase, en esa voz, en esa manera de mirarme, estaba ligeramente fuera de lugar, como un cuadro bien enmarcado pero colgado 2 centímetros torcido. No suficiente para señalarlo. Suficiente para notarlo. La cena fue agradable en la superficie. Valeria era inteligente, de eso no había duda, y sabía conversar. Preguntó por mi trabajo con un interés que parecía genuino, hizo comentarios sobre Valencia que demostraban que conocía la ciudad, habló de su propia familia con la fluidez de quien ha contado esa historia muchas veces. Era de Zaragoza, hija de un médico y una farmacéutica, había estudiado Derecho en Madrid y estaba trabajando en un bufete mediano especializado en Derecho Laboral. Todo correcto. Todo coherente. Todo ligeramente demasiado ordenado, como un currículum recitado con naturalidad ensayada. Lo que me incomodó, y que solo pude articular mucho después, cuando ya no había manera de ignorarlo, fue algo más sutil. Cada vez que la conversación tocaba a alguien que no estaba presente, una excompañera de trabajo, una amiga de la universidad, incluso su propia hermana, Valeria encontraba la manera de introducir una pequeña sombra. No con crueldad abierta, que eso habría sido demasiado evidente. Lo hacía con esa técnica mucho más sofisticada que consiste en parecer comprensiva mientras desliza el cuchillo. Decía cosas como que su amiga Sofía era una persona encantadora pero que nunca había sabido gestionar bien sus prioridades, o que su hermana tenía mucho corazón pero le faltaba criterio para elegir a sus parejas. Siempre con un tono de lástima afectuosa. Siempre dejando claro, entre líneas, que ella sí tenía las prioridades ordenadas, que ella sí tenía criterio. Volví a casa aquella noche con una sensación extraña que no supe qué hacer con ella durante varios días. Me dije que era injusta. Me dije que era la madre clásica que no quiere soltar a su hijo y que disfraza esa resistencia de intuición. Me dije que una cena no era suficiente para conocer a nadie, que yo misma habría dado una impresión diferente a la real en docenas de primeras cenas a lo largo de mi vida. Así que guardé la incomodidad en algún cajón interior y decidí seguir observando. Los meses siguientes me dieron más información, aunque no toda la que habría necesitado para actuar a tiempo. Alejandro estaba enamorado de una manera que yo no le había visto antes. No era el enamoramiento nervioso de la juventud, ese que hace que los chicos se tropiecen con sus propias palabras y lleguen tarde a todas partes. Era algo más serio, más asentado, con la calidad de algo que él había decidido y no solo sentido. Lo veía en cómo hablaba de ella, con una precisión y una convicción que me decían que no estaba proyectando fantasías sino describiendo a alguien real que conocía bien. Eso me tranquilizaba y me preocupaba a partes iguales. Porque cuando uno ama con esa clase de decisión, la decepción, si llega, cuesta mucho más de sanar. Fui conociendo a Valeria en distintos contextos. Comidas en casa de Alejandro, alguna excursión a la Albufera un domingo con un grupo de amigos de él, una Navidad en que nos reunimos los tres solos porque ella había decidido no ir a Zaragoza ese año y no dio demasiadas explicaciones al respecto. En cada uno de esos encuentros fui acumulando pequeñas observaciones que, por separado, no significaban nada definitivo pero que juntas empezaban a dibujar un retrato que me resultaba familiar de una manera que no me gustaba. Valeria era una persona que necesitaba tener razón. No de manera estruendosa, no dando golpes en la mesa ni levantando la voz. Lo necesitaba de una forma mucho más persistente,
por tanto, mucho más difícil de confrontar. Cuando alguien le llevaba la contraria, incluso en asuntos menores, algo en su expresión se cerraba levemente, como una persiana que baja un par de centímetros. Luego encontraba la manera de redirigir la conversación hasta un punto en que su versión inicial quedaba validada, o al menos sin refutar de manera explícita. Era hábil. Era muy hábil. Y yo, que llevo toda la vida leyendo personas por necesidad profesional, lo veía con una claridad que me resultaba incómoda precisamente porque no podía hacer nada con ella. También noté, con el tiempo, ciertos cambios en Alejandro. Pequeños al principio, tan graduales que dudaba de mi propia percepción. Empezó a cancelar planes con más frecuencia, siempre con justificaciones razonables, siempre con una naturalidad que impedía que yo pudiera señalarlo sin parecer quisquillosa. Las llamadas sin motivo, esas que yo tanto valoraba, fueron espaciándose. Cuando hablábamos, notaba a veces una ligera cautela en él, como si estuviera midiendo lo que me decía, como si hubiera aprendido a filtrar la conversación antes de ofrecérmela. No era frialdad. Era algo más parecido a una distancia nueva, instalada tan despacio que no podía señalar el momento exacto en que había aparecido. Cuando Alejandro me anunció que iba a pedirle matrimonio, me lo dijo en privado, antes de hacerlo, con esa consideración que siempre tuvo hacia mí. Me lo dijo en la cocina de mi casa, sentado a la mesa de siempre, con una taza de café entre las manos y la mirada de quien está nervioso pero decidido. Le pregunté si estaba seguro, no como un reproche sino como una pregunta real. Me dijo que sí, con una convicción que no dejaba espacio para la duda. Y entonces hice algo que sé que él nunca me ha perdonado del todo, aunque jamás lo haya dicho con esas palabras. Le dije la verdad. Le dije que quería a Valeria por él, que eso era suficiente para que yo la respetara y la tratara con toda la consideración que merecía como su pareja. Pero también le dije, con el cuidado de quien sabe que está pisando terreno delicado, que había cosas en ella que no terminaban de convencerme. Que observaba en ella una necesidad de control que podía volverse difícil con el tiempo. Que me preocupaba cómo tendía a situar a los demás siempre un escalón por debajo de ella en sus relatos. Que el amor era suficiente para empezar algo pero no siempre para sostenerlo, y que me gustaría que él pensara en eso con calma antes de dar el paso. Alejandro me escuchó. Eso sí lo hizo. Hubo un silencio largo, de esos que tienen textura propia, y luego me dijo algo que recuerdo con precisión porque lo he revisado muchas veces desde entonces. Me dijo, mamá, te escucho. Y sé que lo dices porque me quieres. Pero esto lo he decidido yo, y necesito que lo respetes. No añadió nada más. Yo tampoco. Asentí, le puse la mano en el brazo un momento, y cambié de tema. Fui a la boda bien vestida. Sonreí en las fotos. Bailé cuando tocaba bailar y hablé con los invitados con la misma naturalidad de siempre. Nadie que me viera aquella tarde habría sabido lo que llevaba por dentro, y ese fue, quizás, uno de los días en que más me pareció que el autocontrol no era una virtud sino una forma de soledad. Lo que vino después fue un proceso lento, como suelen ser las cosas que realmente cambian la vida. No hubo un momento único de ruptura. Hubo una acumulación de momentos pequeños, cada uno insuficiente por sí solo para justificar una conversación seria, pero que juntos formaban un patrón tan claro que habría tenido que cerrar los ojos deliberadamente para no verlo. Valeria empezó a redefinir los espacios de manera gradual. Las decisiones sobre cuándo y cómo nos veíamos fueron pasando, sin declaración formal, de ser compartidas a ser dictadas. Si yo proponía una fecha para comer juntos, siempre había una razón por la que esa fecha no iba bien y la alternativa, cuando llegaba, era en sus términos, en su horario, con la duración que ella consideraba apropiada. Cuando regalaba algo a los niños, los regalos pequeños pasaban sin comentario pero los grandes, los que generaban entusiasmo en Mateo y Carmen, eran recibidos por Valeria con un agradecimiento tan medido que funcionaba casi como una corrección. Me fui acostumbrando a hacer las cosas más pequeñas. A llamar antes de ir en lugar de simplemente ir, cosa que siempre había hecho, pero que ahora se sentía diferente porque la expectativa de que llamara era nueva y respondía a una necesidad suya de controlar los accesos, no a ninguna cortesía compartida.
Me fui acostumbrando a moderar mis opiniones cuando ella estaba presente, a elegir los temas con cuidado, a salir de las conversaciones antes de que llegaran a un punto de tensión. Y lo más doloroso de todo, me fui acostumbrando a ver a Alejandro a través de un filtro que no era el mío. A no saber con certeza lo que él pensaba, lo que él sentía, lo que estaba pasando realmente en su vida, porque la información que llegaba hasta mí ya había pasado por ella antes de llegar. Hubo una tarde en casa de ellos, unos 2 años después de la boda, que resumió todo lo que estaba ocurriendo con una claridad que me dejó sin palabras. Estábamos tomando café después de comer, los tres, con los niños jugando en el salón, y surgió una conversación sobre unas obras en el barrio que estaban causando molestias. Yo hice un comentario sobre cómo el ayuntamiento gestionaba ese tipo de intervenciones en el centro histórico, algo que conozco porque durante años llevé las cuentas de varios negocios afectados por situaciones similares. Valeria me interrumpió, sin brusquedad pero sin duda, para explicarme cómo funcionaba realmente la normativa urbanística municipal, con ese tono de quien instruye a alguien que no entiende bien el tema. No era un asunto importante. No era el fin del mundo. Pero era la 10ª vez en pocos meses que algo así ocurría, y por primera vez no encontré dentro de mí el gesto automático de ceder. La miré en silencio un momento y luego continué lo que estaba diciendo, sin elevar la voz, sin confrontación directa, simplemente terminando mi frase. El silencio que vino después duró quizás 3 segundos. Pero en esos 3 segundos ocurrió algo. Valeria lo registró. Yo lo registré. Y Alejandro, que estaba mirando su taza de café con una atención que no merecía, también lo registró. Nada de eso se nombró. La conversación siguió por otros derroteros y la tarde terminó con normalidad aparente. Pero cuando cerré la puerta de su casa detrás de mí y bajé a la calle, supe que algo había cambiado. No en ellos. En mí. Había algo que ya no estaba dispuesta a seguir haciendo, aunque todavía no sabía exactamente qué forma iba a tomar esa negativa ni cuándo iba a tener que ejercerla. Lo supe pocas semanas después, cuando surgió lo de la casa. Estaban atravesando un momento económico difícil. Alejandro me lo contó con vergüenza, esa vergüenza particular que sienten los hijos criados en la escasez cuando tienen que admitir que la escasez ha vuelto, como si fuera un fracaso personal y no simplemente una circunstancia. El bufete donde trabajaba Valeria había hecho una reestructuración y ella había pasado a media jornada. Los gastos del piso que tenían en alquiler en el barrio del Benimaclet se habían vuelto difíciles de sostener con esa reducción de ingresos. No me lo pedían directamente. Alejandro me lo estaba contando, simplemente, como siempre había hecho cuando algo le pesaba. Pero yo lo escuché y tomé una decisión que en ese momento me pareció obvia. Tenía el piso del centro, el que llevaba años en alquiler, cuyo contrato estaba a punto de vencer. Se los ofrecí. Sin alquiler. Sin contrato formal. Solo les pedí que se hicieran cargo de los gastos de comunidad y suministros. Alejandro me miró con una gratitud que me partió el corazón de una manera que todavía no sé si fue buena o mala, y me dijo que no sabía cómo agradecérmelo. Valeria dijo que era muy generoso de mi parte. No dijo gracias. Dijo que era generoso. Hay una diferencia entre las dos cosas que en ese momento decidí no examinar demasiado de cerca. Ahora sé que debería haberlo examinado. Porque lo que yo interpreté como generosidad, ella lo archivó como obligación. Y esa diferencia de interpretación, silenciosa e invisible durante meses, fue la grieta por la que se coló todo lo que vino después. Hay una cosa que he aprendido con los años, y es que los grandes quiebres de la vida casi nunca anuncian su llegada con fanfarria. No vienen precedidos de música dramática ni de señales inequívocas que uno pueda señalar después y decir, ahí, exactamente ahí, fue cuando todo cambió. Los grandes quiebres llegan disfrazados de pequeñeces. Llegan en forma de un malentendido sobre un fin de semana, de una frase dicha de pie en el pasillo, de una discusión que en apariencia no merece más de 5 minutos de atención y que sin embargo contiene, comprimido en su interior, todo lo que llevaba años sin nombrarse. Lo que ocurrió con la excursión a Peñíscola fue exactamente eso. Era una tradición que había nacido de manera casi accidental, 3 años antes, cuando llevé a Mateo,
que entonces tenía 4 años, a pasar un fin de semana en la costa norte de Castellón. Habíamos subido al castillo del Papa Luna, habíamos comido arroz a banda en un restaurante del puerto, habíamos recogido piedras en la playa con esa seriedad absoluta que tienen los niños pequeños cuando consideran que una tarea es importante. Mateo había dormido en el coche de vuelta con la mejilla apoyada en mi hombro y una piedra gris dentro del puño cerrado, y yo había conducido los últimos 40 kilómetros sin atreverme a moverme por miedo a despertarlo. Ese fin de semana se convirtió en algo que repetimos el año siguiente, esta vez con Carmen, que ya tenía casi 2 años y se pasó buena parte del tiempo mirando el mar con una expresión de asombro solemne que todavía recuerdo con una ternura que me aprieta el pecho. Era una cosa nuestra. De los niños y mía. Algo sencillo, sin pretensiones, que no requería coordinación complicada ni presupuestos elaborados. 3 días en una casa rural pequeña que alquilaba siempre a la misma propietaria, una mujer mayor de Benicarló que dejaba una cesta con fruta en la entrada y que recordaba el nombre de los niños de un año para otro. Alejandro y Valeria nunca habían venido. No por exclusión sino porque la excursión había nacido en un momento en que ellos estaban muy ocupados y yo había ofrecido llevarme a los niños para darles un respiro, y así se había quedado, convertida en un ritual pequeño y propio que todos daban por sentado. Comuniqué las fechas con más de un mes de antelación. Tenía por costumbre hacerlo así, siempre con tiempo suficiente para que pudieran organizarse, siempre de manera clara y directa. Le mandé un mensaje a Alejandro un martes por la mañana diciéndole que había reservado la casa para el primer fin de semana de junio y que pasaría a buscar a los niños el viernes por la tarde. Él me respondió con un escueto mensaje de acuerdo que no presagiaba nada. Lo que vino después tardó 4 días en llegar y lo hizo en forma de llamada de Valeria, no de Alejandro, que ya era en sí mismo un dato que anoté mentalmente sin hacer demasiado con él en ese momento. Me llamó un sábado a mediodía, con una voz que tenía esa tensión característica de quien ha preparado lo que va a decir pero quiere que suene espontáneo, y me explicó que ese fin de semana no iba a ser posible. Los niños tenían un compromiso. Una fiesta de cumpleaños de un compañero de colegio de Mateo, algo que habían confirmado hacía tiempo y que no podían cancelar. Le dije que no había problema, que buscáramos otra fecha. Le propuse el fin de semana siguiente. Me dijo que tampoco, que ella tenía cosas. El siguiente. Que los niños empezaban entonces las actividades de fin de curso y los horarios eran complicados. El último fin de semana de junio. Silencio breve, y luego que tendría que consultarlo. Fue en ese punto, en ese silencio y en ese tendría que consultarlo, cuando algo en mí se detuvo. No era la primera vez que un plan se complicaba. Los planes se complican, los niños tienen compromisos, los calendarios de familia son organismos caóticos que no obedecen a nadie. Todo eso lo entendía perfectamente. Lo que no entendía, o más bien lo que entendía demasiado bien como para seguir fingiendo que no, era el patrón que había debajo. La fiesta de cumpleaños podría ser real. El problema de los horarios podría ser real. Pero la rapidez con que habían aparecido 2 obstáculos seguidos, y la manera en que Valeria los había presentado, sin lamento, sin intención de encontrar alternativa, con esa eficiencia fría de quien aplica una decisión ya tomada y solo está comunicando el resultado, eso no era logística. Era otra cosa. Le dije, con calma, que me gustaría encontrar una solución porque los niños esperaban esa excursión y yo llevaba semanas con la reserva hecha. Le pregunté si podíamos hablar con Alejandro juntos para buscar fechas que funcionaran para todos. Ella me dijo que Alejandro estaba de acuerdo con ella y que el tema estaba claro. Fue la primera vez que Valeria me habló con esa voz. No era grosería técnica. No había insultos ni palabras elevadas. Era algo más difícil de refutar porque no le ponía nombre a nada, era el tono de alguien que ha decidido que la conversación ha terminado y que solo te lo está comunicando como cortesía. Colgué el teléfono y estuve un momento quieta en la cocina, con la mano todavía sobre el aparato, mirando por la ventana el patio interior del edificio sin ver realmente nada. Luego llamé a Alejandro. Lo que me dijo, o más bien como me lo dijo, fue lo que más me dolió de todo lo que ocurrió ese día. Habló con una voz plana, cuidadosa,
que reconocí inmediatamente porque era la misma voz que yo había aprendido a usar cuando quería decir algo difícil sin que pareciera difícil. Me dijo que Valeria tenía razón, que las fechas no cuadraban, que habría otras oportunidades. No me preguntó qué pensaba. No me preguntó cómo me sentía. No hubo en su voz ni rastro de la incomodidad que yo sabía, porque lo conozco como me conozco a mí misma, que debía de estar sintiendo. Había aprendido a no mostrarla. Y eso, más que cualquier otra cosa que ocurrió ese día, fue lo que me dejó con una tristeza fría y quieta que tardé varios días en sacudirme. Intenté una última vez, por escrito, porque a veces es más fácil decir las cosas cuando no hay que sostener la mirada de nadie. Le mandé un mensaje a Valeria, redactado con cuidado, sin reproches y sin dramatismo, diciéndole que entendía que los calendarios eran complicados pero que me gustaría mucho mantener esa tradición con los niños, que era importante para ellos y para mí, y que estaba dispuesta a adaptarme a lo que necesitaran con tal de encontrar un hueco. Tardó 12 horas en responder. El mensaje que llegó tenía 4 líneas. Me decía que ella y Alejandro eran los padres de sus hijos y que las decisiones sobre los planes de Mateo y Carmen las tomaban ellos. Que agradecía mi interés pero que esperaba que respetara eso. Lo leí 2 veces. Luego lo guardé el teléfono en el bolsillo y salí a caminar, porque hay momentos en que el cuerpo necesita moverse para que la cabeza pueda procesar lo que acaba de recibir. Caminé por el barrio del Carmen, por esas calles estrechas que conozco desde que era joven y que a esa hora de la tarde tienen una luz particular, dorada y levemente melancólica. Caminé sin rumbo durante casi 1 hora, y lo que fui entendiendo mientras caminaba no era nuevo exactamente. Era más bien la confirmación de algo que había sabido durante mucho tiempo pero que había preferido no formular con claridad porque formular las cosas con claridad les da un peso del que ya no puedes desprenderte. Valeria no me veía como parte de su familia. Me veía como una presencia que había que gestionar. Como algo que estaba ahí, que tenía ciertos derechos históricos sobre Alejandro que ella no podía eliminar del todo pero sí acotar, reducir, mantener dentro de unos límites que ella definía y revisaba según sus propias necesidades. La casa que les había cedido, los años de cenas y cumpleaños y fines de semana con los niños, todo eso no había construido ningún vínculo real entre nosotras porque ella nunca había querido construirlo. Lo había administrado. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y yo había tardado demasiado en verla. Llamé a Alejandro esa noche. Necesitaba escuchar su voz sin el filtro del mensaje escrito, necesitaba saber si había algo de él todavía accesible detrás de todo lo que se había instalado entre nosotros. Descolgó al segundo tono, lo que me dijo que no estaba dormido y que probablemente esperaba mi llamada. Le hablé con la misma honestidad con que siempre le había hablado, desde que era pequeño y aprendió que su madre no le mentía aunque la verdad fuera incómoda. Le dije que me sentía apartada de una manera que me dolía, no como queja sino como hecho. Le dije que el mensaje de Valeria me había parecido innecesariamente frío para una situación que podría haberse resuelto con una conversación normal. Le dije que no estaba pidiendo privilegios ni quería entrometerme en sus decisiones como padres, pero que llevarme a sus hijos de excursión 3 días al año no era intromisión sino abuela, y que había una diferencia. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego Alejandro dijo algo que ha quedado grabado en mí con la claridad de las cosas que se dicen solo una vez pero que resuenan durante años. Me dijo, con una voz que intentaba ser firme y que sin embargo tenía un temblor muy pequeño que solo yo podía reconocer porque lo conocía desde que tenía 4 años, mamá, en casa somos Valeria y yo. Y necesito que entiendas eso. No respondí de inmediato. Conté mentalmente hasta 10. ¿Qué es lo que hago cuando necesito que mi cabeza vaya por delante de mi boca? Luego le dije que lo entendía. Que siempre lo había entendido. Que lo que no entendía era por qué entender eso implicaba que yo tuviera que desaparecer. No hubo respuesta para eso. La conversación terminó poco después, con esa incomodidad de las llamadas que se cierran sin resolverse, con la sensación de que ambos habíamos dicho cosas que íbamos a seguir pensando solos durante días. Fue 3 semanas después de esa llamada cuando ocurrió lo que cambió todo. Había pasado ese tiempo en una especie de calma tensa, esa calma que no es paz sino contención, en que uno sigue con su vida, va al trabajo, prepara la cena, llama a una amiga,
pero lleva por dentro algo que no termina de resolverse y que aparece en los momentos más inesperados, en mitad de una tarea rutinaria o en el borde del sueño. Había hablado con Alejandro 2 veces, conversaciones breves y neutras que no tocaban nada de lo que importaba. No había vuelto a hablar con Valeria. Un martes por la tarde me llamó ella. No lo esperaba, y el hecho de que no lo esperara me puso en guardia de una manera que traté de ignorar mientras descolgaba. Empezó hablando de los niños, de algo que había pasado en el colegio de Mateo, un asunto menor con un compañero que ella relataba con ese detallismo que adoptan ciertas personas cuando están ganando tiempo para llegar a lo que realmente quieren decir. La escuché. Hice las preguntas pertinentes. Y entonces llegó lo que había debajo de todo lo demás. Me dijo que había estado pensando, que creía que lo mejor para todos era redefinir un poco las cosas. Que los niños estaban en una edad en que los horarios y las rutinas eran importantes y que demasiadas variables no les hacía bien. Que quizás mis visitas y mis planes con ellos podían organizarse de otra manera, con más estructura, con más coordinación previa, con un calendario que ella gestionaría mensualmente para que todo fluyera mejor. Escuché eso y entendí perfectamente lo que significaba. No era una propuesta de coordinación. Era un sistema de permisos. Era ella diciéndome, con la terminología de la gestión familiar, que el acceso a mis nietos pasaba a estar sujeto a su aprobación explícita y renovada cada mes. Le pregunté, con una voz que mantuve deliberadamente tranquila, si Alejandro estaba de acuerdo con lo que me estaba planteando. Me dijo que habían hablado y que sí. Le pregunté si habían considerado que lo que proponía era muy diferente a cómo habían funcionado las cosas hasta ahora y si habían pensado en cómo iba a sentirlo yo. Me dijo que esperaba que lo entendiera. Y entonces le dije que necesitaba pensarlo, que no iba a darle una respuesta en ese momento. Hubo un silencio que ella no esperaba, porque no esperaba que hubiera nada que pensar, que la respuesta obvia era aceptar. Le dije adiós con amabilidad y colgué. Lo que ocurrió después no lo planeé. O quizás sí lo planeé, de esa manera en que uno planea las cosas sin reconocer que las está planeando, dejando que la mente trabaje en silencio mientras el cuerpo hace otras cosas. Me senté en el sillón del salón, el mismo sillón donde me he sentado a leer durante 30 años, y me quedé quieta un rato largo. Luego fui a la habitación que uso como despacho, abrí el cajón donde guardo los documentos importantes, y saqué la carpeta donde estaban los papeles del piso del centro. El piso donde vivían ellos. El piso que yo les había cedido sin contrato, sin alquiler, sin nada escrito, porque en aquel momento el amor me había parecido garantía suficiente. Lo miré durante un buen rato. No con rabia. Con la lucidez fría y clara de quien ha tardado demasiado en ver algo que siempre estuvo ahí. Luego lo guardé, cerré el cajón, y fui a prepararme una taza de manzanilla porque era tarde y tenía el estómago revuelto. Pero ya sabía lo que iba a hacer. Y cuando supe lo que iba a hacer, me vino a la mente la frase que Valeria me lanzaría pocos días después, esa frase que no olvidaré mientras viva, dicha con una frialdad que todavía me cuesta entender en alguien que supuestamente formaba parte de mi familia. Esa frase que lo convirtió todo, lo que hasta entonces había sido una decisión difícil, en algo inevitable. Pero eso ya pertenece a lo que viene después. Hay una diferencia entre tomar una decisión en caliente y tomarla en frío. La primera es más fácil de justificar y más fácil de lamentar. La segunda cuesta más, pesa más, y por eso mismo suele ser la correcta. Lo que hice aquella noche no fue un arrebato. Fue el resultado de años de observación, de paciencia agotada, de concesiones acumuladas que habían ido construyendo, sin que yo lo autorizara conscientemente, una versión de mí misma que no me reconocía. Una versión que pedía permiso. Que esperaba turno. Que doblaba las esquinas de sus propias opiniones para que no molestaran a nadie. Esa versión había llegado a su límite. La frase que Valeria me lanzó no llegó en aquella llamada del martes, la de los permisos y los calendarios mensuales. Llegó 2 días después, cuando la llamé yo para darle mi respuesta. Había pasado esas 48 horas pensando con una claridad que el cansancio emocional de los meses anteriores no me había permitido tener. Había hablado con mi amiga Lourdes,
que me conoce desde que teníamos 20 años y que tiene la virtud de decirme lo que no quiero escuchar con la misma facilidad con que me dice lo que sí quiero. Le conté todo, desde el principio, con la honestidad de quien finalmente se permite no editar nada. Cuando terminé, Lourdes estuvo en silencio un momento y luego me dijo, con esa voz directa que lleva décadas sin pedirme permiso para usarla: Consuelo, tú no tienes un problema con tu nuera. Tienes un problema con lo que has permitido que ocurra. Y eso tiene solución, pero la solución empieza por ti. Me quedé con eso. No como reproche sino como diagnóstico. Y los diagnósticos precisos, aunque duelan, son el único punto de partida que vale la pena tener. Llamé a Valeria el jueves por la mañana. Ella descolgó con esa voz neutra de quien espera que la conversación sea un trámite breve. Le dije que había pensado en lo que me había propuesto y que no estaba de acuerdo. Le dije que no iba a aceptar un sistema de permisos mensuales para ver a mis nietos, que eso no era coordinación familiar sino otra cosa, y que si había un problema real que resolver prefería resolverlo con Alejandro presente y con la honestidad que la situación merecía. El silencio que siguió duró quizás 4 segundos. Luego Valeria habló, y lo que dijo lo dijo con una voz que había bajado de temperatura de manera perceptible, con esa frialdad calculada de quien ha decidido que ya no vale la pena mantener las formas. Me dijo, clara y directamente, sin rodeos y sin el barniz de cortesía que había caracterizado todos nuestros intercambios anteriores: Consuelo, creo que no has entendido bien cómo están las cosas. Esos niños son mis hijos, no tus juguetes. Y si no puedes respetar lo que te pedimos, entonces es muy sencillo, nunca más vas a ver a tus nietos. Puedes olvidarte de ellos para siempre. Colgó ella. No yo. Me quedé con el teléfono en la mano, de pie en mitad de la cocina, con la cafetera todavía encendida y el sonido del tráfico entrando por la ventana entreabierta desde la calle de abajo. Había una paloma posada en el alféizar exterior, mirando hacia dentro con esa indiferencia perfecta que tienen los animales ante los dramas humanos. La observé un momento sin pensar en nada concreto. Luego apagué la cafetera, fui al cuarto de baño, me lavé la cara con agua fría, y me miré en el espejo. No lloré. No por fortaleza, o no solo por eso. Sino porque lo que sentí en ese momento no era tristeza exactamente. Era algo más parecido a una certeza absoluta y terrible, que aquella frase, dicha con esa frialdad, usando a Mateo y Carmen como si fueran fichas en un tablero, había eliminado para siempre cualquier duda que yo pudiera haber tenido sobre lo que debía hacer. Llamé a mi abogado a las 10 de la mañana. Se llama Enrique Saura, lleva más de 20 años gestionando mis asuntos, y tiene la cualidad de los buenos profesionales de escuchar antes de opinar. Le conté la situación con la brevedad de quien ha ordenado los hechos antes de relatarlos. Le hablé de la casa, de las condiciones en que la había cedido, de la ausencia de contrato formal, de lo que había ocurrido en los últimos meses y de lo que Valeria me había dicho esa mañana. Enrique me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé hubo una pausa breve antes de que me explicara, con la precisión tranquila que le caracteriza, cuáles eran mis opciones y cuáles eran los pasos que correspondían. La conversación duró 20 minutos. Cuando colgué, tenía claro lo que iba a ocurrir y en qué plazos. No era una decisión tomada por venganza, aunque entendería que alguien desde fuera pudiera interpretarlo así. Era una decisión tomada desde un principio que había tardado demasiado en recuperar: lo que yo ofrezco por amor no puede convertirse en moneda que otros usan para someterme. El día en que eso ocurre, la generosidad ha dejado de ser generosidad y se ha convertido en una trampa que solo perjudica a quien la tendió. El piso era mío. Lo había comprado con años de trabajo. Lo había ofrecido libremente, sin condiciones escritas, porque en aquel momento creí que el vínculo familiar era garantía suficiente. Ese vínculo había sido roto, y no por mí. A partir de ese momento, correspondía recuperar lo que era mío y gestionar con él lo que considerara oportuno. Alejandro llamó esa misma tarde. Descolgué al primer tono porque sabía que llamaría y porque no tenía ningún interés en hacerlo esperar ni en construir suspenso donde no hacía falta. Su voz era la de alguien que acaba de recibir una noticia que no esperaba y que todavía no ha terminado de procesarla del todo. No estaba enfadado, o si lo estaba lo tenía muy contenido.
Estaba asustado, y eso era algo que yo no le había escuchado en la voz desde que era adolescente y las cosas se complicaban más de lo que sabía manejar solo. Me preguntó qué estaba pasando. Le dije que lo sabía perfectamente. Me dijo que no entendía cómo había llegado a eso, que le parecía una reacción desproporcionada. Lo escuché decir eso y esperé a que terminara antes de responder, porque necesitaba que mis palabras fueran precisas y no reactivas. Le dije lo siguiente, y lo recuerdo con claridad porque lo pensé antes de decirlo, lo construí mentalmente como se construye algo que tiene que sostenerse solo. Le dije que yo había ofrecido esa casa como un gesto de amor hacia él y hacia su familia, en un momento en que lo necesitaban y sin pedir nada a cambio. Le dije que ese gesto había funcionado bien mientras fue recibido como lo que era. Pero que el día en que su mujer decidió usar a mis nietos como amenaza para mantenerme sometida, las condiciones bajo las que yo había hecho ese gesto cambiaron. No por rabia. Por principio. Y que si él no podía entender la diferencia entre las dos cosas, eso me decía algo sobre dónde estaba parado en todo esto que yo necesitaba saber. Hubo un silencio largo. Más largo que los anteriores. Y en ese silencio escuché algo que no esperaba escuchar, lo escuché respirar de una manera que reconocí, esa respiración contenida y un poco irregular que tiene desde niño cuando está a punto de llorar y está haciendo todo lo posible por no hacerlo. Lo escuché durante unos segundos sin decir nada, porque hay momentos en que el silencio de una madre es lo más honesto que puede ofrecer. Luego le dije, con toda la suavidad que tenía disponible en ese momento, Alejandro, yo no estoy en guerra contigo. Nunca lo he estado. Pero hay cosas que no puedo seguir permitiendo, y tú lo sabes. No respondió a eso. La conversación terminó poco después, sin resolución, sin acuerdo, con esa sensación de interrupción provisional que tienen las conversaciones que saben que van a continuar aunque no sepan todavía cómo. Esa noche no dormí de una sola pieza. Dormí a ratos, con esa intermitencia del sueño que no descansa sino que simplemente interrumpe el pensamiento. En los momentos en que estaba despierta miraba el techo de mi habitación, ese techo que conozco de memoria, con la grieta pequeña en la esquina derecha que lleva ahí desde el invierno en que hubo humedades y que nunca terminé de reparar del todo, y pensaba en los niños. Pensaba en Mateo, que tiene 7 años y una manera de hacer preguntas que a veces me detiene en seco porque revela una inteligencia que todavía no sabe exactamente qué hacer consigo misma. Pensaba en Carmen, que tiene 5 y que cuando se ríe lo hace con todo el cuerpo, con los hombros y los brazos y los ojos cerrados, con esa entrega total que solo tienen los niños que todavía no han aprendido a contenerse. Pensaba en las piedras que Mateo guardaba en una caja de zapatos en su cuarto, traídas de Peñíscola, catalogadas según un sistema que solo él entendía. Pensaba en si Carmen se acordaría, dentro de 10 años, de la tarde en que se quedó dormida en mis brazos viendo una película y yo me quedé quieta 2 horas sin moverme para no despertarla. Esos pensamientos no me hicieron dudar de lo que había decidido. Pero me recordaron el precio de todo, que nunca es abstracto sino concreto, hecho de momentos específicos y de personas reales que no eligieron estar en medio de nada. A las 7 de la mañana me levanté, me preparé café, y me senté en la mesa de la cocina con la luz todavía gris del amanecer entrando por la ventana. Estaba cansada con esa clase de cansancio que no viene del cuerpo sino de haber sostenido algo muy pesado durante demasiado tiempo. Pero estaba también, y esto me sorprendió un poco cuando lo reconocí, tranquila. Con esa tranquilidad específica de quien ha dejado de fingir que algo no existe y finalmente puede relacionarse con la realidad tal como es. Lo que vendría después no dependía ya de mí en muchos sentidos. Los papeles estaban en manos de Enrique. La conversación con Alejandro quedaría en suspenso hasta que él decidiera retomarla. El tiempo haría lo que el tiempo hace, que es revelar que es sólido y que no lo es. Solo había una cosa que dependía de mí, y era estar preparada para lo que viniera. Abrirme si había que abrirse. Mantenerme si había que mantenerse. Y sobre todo, no perder de vista en ningún momento que era lo que realmente importaba en todo aquello, que no era la casa, ni la autoridad, ni tener razón. Eran 2 niños con piedras de playa guardadas en una caja de zapatos y una risa que ocupaba todo el cuerpo. Eso era lo único que valía la pena proteger de verdad. Y esa misma tarde,
cuando la campana sonó y abrí la puerta, entendí que quizás no había que elegir entre protegerlos y no perderlos. Quizás había una tercera opción que ninguna de las dos habíamos considerado todavía. El timbre sonó a las 5:15 de la tarde. Lo sé porque había mirado el reloj 10 minutos antes, sin ningún motivo particular, de esa manera en que uno mira el reloj cuando el tiempo se ha vuelto denso y necesita anclarse a algo concreto. Estaba en el salón, con un libro abierto en el regazo que llevaba media hora sin leer, y el sonido del timbre me llegó con esa claridad de las cosas que uno estaba esperando sin habérselo reconocido a sí mismo. Me levanté despacio. Fui hasta la puerta. Y antes de abrirla me detuve un segundo, con la mano en el pomo, no por dramatismo sino porque sentí que ese segundo merecía ser consciente. Que lo que había al otro lado de esa puerta iba a requerir de mí algo que no podía improvisar, que tenía que venir de un lugar muy quieto y muy claro en mi interior. Abrí. Valeria estaba en el rellano con Carmen en brazos y Mateo pegado a su pierna izquierda, agarrado a la tela de su pantalón con los dedos cerrados como si necesitara sujetarse a algo. Ella había llorado, eso era evidente, con ese tipo de llanto prolongado que deja las facciones levemente hinchadas y los ojos con una rojez que el tiempo tarda en borrar. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, sin el cuidado habitual que siempre ponía en su apariencia, y había en toda su postura algo que no le había visto nunca, una fragilidad visible, sin disfrazar, que la hacía parecer más joven y más pequeña de lo que era. Me miró. Yo la miré. Y en ese espacio entre nosotras, en ese metro escaso de rellano y umbral, estaba todo lo que habíamos dicho y todo lo que no habíamos dicho en años. Carmen me tendió los brazos desde el regazo de su madre con esa naturalidad absoluta de los niños pequeños que todavía no han aprendido que los adultos complican las llegadas. Me incliné y la tomé. Olía a la colonia suave que siempre le ponían después del baño, una fragancia que tengo asociada a ella desde que era un bebé y que me golpeó en algún lugar muy dentro del pecho con una fuerza desproporcionada a su suavidad. Mateo levantó la vista hacia mí con una expresión seria, de niño que sabe que algo importante está ocurriendo aunque no pueda nombrarlo con exactitud. Le puse la mano libre sobre la cabeza un momento. Luego me aparté para dejarles pasar. Valeria entró con esa rigidez de quien está haciendo un esfuerzo consciente por mantenerse entera. Se sentó en el sofá del salón, con Mateo a su lado, y Carmen se instaló en mi regazo con la comodidad de quien llega a un sitio conocido. Hubo un silencio que dejé estar, sin apresurarlo, porque había aprendido hace mucho que los silencios importantes necesitan su propio tiempo para vaciarse antes de que las palabras puedan entrar. Cuando Valeria empezó a hablar, lo hizo con una voz que tenía esa textura particular del orgullo que se quiebra pero que todavía resiste en los bordes. Empezó por los bordes, como era previsible. Me habló de que las cosas habían ido muy rápido, de que quizás había reaccionado mal, de que la situación con el piso les había generado una angustia que quizás había distorsionado su manera de ver todo lo demás. Me habló de Alejandro, de que él estaba muy afectado, de que no había dormido bien en días. Me habló de los niños, de que Mateo había preguntado por mí esa mañana en el desayuno con una naturalidad que la había dejado sin respuesta. La escuché. Sin interrumpirla, sin cruzar los brazos, sin dejar que en mi cara apareciera ninguna de las cosas que estaba sintiendo, que eran varias y no todas sencillas. Porque lo que sentía no era satisfacción, y quiero ser precisa en esto porque importa. No había ninguna victoria en lo que estaba viendo. Había una mujer joven y asustada sentada en mi sofá, con los ojos enrojecidos y el orgullo hecho pedazos, y eso no me producía ningún placer. Me producía una tristeza quieta y una fatiga antigua de todo lo que había hecho falta para llegar hasta ahí. Cuando Valeria hizo una pausa, cuando su voz encontró ese punto donde las palabras se agotan y lo que queda es el gesto de quien espera que el otro tome el relevo, yo no tomé el relevo de inmediato. Esperé un momento más. Luego acomodé a Carmen en el sofá a mi lado, me erguí un poco, y le hablé. Le dije lo que tenía que decirle, sin crueldad pero sin suavizar nada que necesitara decirse con claridad. Le dije que lo que había ocurrido entre nosotras no se resolvía con una tarde de disculpas, por sinceras que fueran, y que sería deshonesto de mi parte fingir que sí. Le dije que la frase que me había dicho, esa frase sobre olvidarme de mis nietos para siempre, no era algo que pudiera borrarse simplemente porque las circunstancias hubieran cambiado.
que las palabras dichas con esa frialdad revelan algo sobre la persona que las dice, y que ese algo iba a tardar tiempo en poder reinterpretarse. Le dije también, y esto era igual de importante, que la casa seguiría siendo gestionada por mi abogado y que ese proceso continuaría independientemente de lo que ocurriera entre nosotras esa tarde. Que no estaba usando la casa como moneda de negociación, que eso habría sido exactamente lo mismo que ella había hecho con los niños, y que no quería parecerme a eso. Que la decisión sobre la casa respondía a un principio, y los principios no se negocian en función de quién llora y quién no. Valeria me escuchó con los ojos fijos en sus propias manos. No interrumpió. No se defendió. Y en ese silencio receptivo vi algo que no había visto nunca en ella, la posibilidad de que hubiera una persona distinta debajo de toda la armadura, alguien que quizás también había llegado a esa situación desde sus propias heridas y sus propios miedos, aunque eso no excusara nada de lo que había hecho. Le dije, por último, que abría la puerta porque los niños la merecían. Porque Mateo y Carmen no habían elegido nada de esto y no podían pagar el precio de lo que los adultos a su alrededor habían gestionado mal. Y que si entre Valeria y yo había alguna posibilidad de construir algo diferente a lo que habíamos tenido hasta entonces, esa posibilidad tendría que construirse despacio, con honestidad, y sin que ninguna de las dos fingiera que el pasado no existía. Ella asintió. No dijo nada durante un momento. Luego, con una voz que era más pequeña que todas las voces que le había escuchado antes, me dijo que lo entendía. Que lo sentía. Que sabía que eso no era suficiente pero que era verdad. No le dije que estaba perdonada, porque no estaba segura de que lo estuviera todavía y no quería mentir. Le dije que estaba escuchada. Y que por ahora eso tendría que ser suficiente para los dos. Me levanté y fui a la cocina a preparar algo para los niños, porque era la hora de la merienda y porque necesitaba hacer algo con las manos, moverme, ocupar el cuerpo en algo concreto mientras la cabeza terminaba de asentar todo lo que acababa de ocurrir. Mateo me siguió hasta la cocina con esa curiosidad silenciosa que tiene, se sentó en el taburete alto de siempre, y me observó sacar el pan y la fruta con una atención que me hizo sonreír sin querer. Me preguntó, con esa voz directa que tienen los niños de 7 años que no han aprendido todavía a rodear las cosas, Yaya, ¿estabas enfadada con nosotros? Le dije que no. Que nunca había estado enfadada con ellos. Que los adultos a veces tenían problemas entre ellos que no tenían nada que ver con los niños, aunque a veces los niños los notaran igualmente y eso fuera injusto. Me preguntó si esos problemas se habían arreglado. Le dije que estaban en camino de arreglarse. Que esas cosas llevaban tiempo. Asintió con la seriedad de quien acepta una respuesta honesta aunque no sea completa. Luego me preguntó si había mermelada de fresa, y en ese tránsito inmediato de lo trascendente a lo cotidiano que solo los niños ejecutan con semejante naturalidad, sentí algo que no sé muy bien cómo llamar. Alivio, quizás. O algo parecido a la gratitud de comprobar que la vida, incluso cuando ha estado rota en algunos sitios, sigue teniendo mermelada de fresa y taburetes de cocina y niños que preguntan cosas directas. Había mermelada de fresa. Claro que había. Alejandro llegó 1 hora después. Había llamado antes, con una voz que ya no tenía la plenitud cuidadosa de los últimos días sino algo más parecido a la voz real, la que yo conocía, la que no había desaparecido sino que había estado guardada detrás de todo lo demás. Entró, vio a los niños en el salón con Valeria, y luego me buscó en la cocina donde yo estaba recogiendo los platos de la merienda. No habló de inmediato. Se apoyó en el marco de la puerta y me miró con una expresión que contenía muchas cosas a la vez, algunas de las cuales reconocí y otras que quizás solo él podría descifrar. Luego se acercó y me abrazó, sin decir nada, con esa manera de abrazar que no ha cambiado desde que era adolescente y que consiste en inclinarse un poco porque es más alto que yo y rodearme con los brazos como si todavía necesitara comprobar que sigo estando. Me quedé quieta dentro de ese abrazo un momento. Luego le puse la mano en la espalda, como siempre, y le dije en voz baja, sin dramatismo, esto no ha terminado. Pero podemos empezar. Me dijo que lo sabía. Me dijo que lo sentía. No especificó qué exactamente, y yo no le pedí que lo especificara, porque había cosas que entre nosotros no necesitaban inventario detallado para ser comprendidas.
se fueron cuando los niños empezaron a dar señales de cansancio, que en Carmen se manifiesta en un silencio creciente y en Mateo en una irritabilidad leve con todo lo que le rodea. Los acompañé hasta la puerta. Carmen me dio un abrazo que duró más de lo habitual, con los brazos apretados alrededor de mi cuello como si no quisiera que la cadena se interrumpiera. Mateo me dio 2 besos y me dijo, muy serio, que la próxima vez que fuera a Peñíscola quería buscar una piedra negra porque todavía no tenía ninguna de ese color. Le dije que la buscaríamos juntos. Cerré la puerta. Me quedé un momento en el recibidor, en silencio, con la mano apoyada en la madera todavía. Desde la calle llegaba el ruido habitual del barrio a esa hora, voces, un coche, alguien que cerraba una persiana con el sonido metálico característico de las persianas antiguas de Valencia. Sonidos de siempre. Sonidos de una vida que continúa. Fui al salón, me senté en el sillón de siempre, y me quedé quieta en la penumbra que había ido creciendo mientras estábamos todos reunidos y nadie había encendido las luces. No encendí ninguna todavía. Simplemente estuve ahí, en esa oscuridad suave y conocida, dejando que todo lo que había ocurrido en los últimos días se asentara en su sitio. Pensé en mi madre, que cosía en silencio y nunca pedía más de lo que había. Pensé en lo que me había costado aprender que el silencio también puede ser una forma de rendirse. Pensé en Lourdes diciéndome que el problema empezaba por mí, y en lo mucho que había tardado en entender que eso no era un reproche sino una llave. Pensé en Valeria, en esa fragilidad que había visto por primera vez esa tarde, y me pregunté cuántas veces la había tenido sin que yo pudiera verla, cuántas veces su necesidad de control había sido en realidad una necesidad de no perder el suelo bajo los pies. No era una excusa. Pero era, quizás, una explicación. Y las explicaciones, cuando son honestas, permiten relacionarse con las personas de una manera distinta, sin ingenuidad pero también sin la rigidez de quien ha decidido que ya lo sabe todo sobre alguien. No sabía si Valeria y yo llegaríamos algún día a algo parecido a una relación real. No lo sabía y no iba a fingir que lo sabía. Pero sabía que esa tarde había ocurrido algo que no había ocurrido en todos los años anteriores, nos habíamos hablado de verdad, sin capas, sin estrategia, sin la performance de la armonía familiar que ambas habíamos estado sosteniendo por razones diferentes. Eso era un comienzo. Pequeño, frágil, incierto. Pero real. Llevo toda la vida creyendo que la fortaleza consiste en no ceder. He tardado 62 años en entender que la fortaleza verdadera es algo más matizado y más difícil, consiste en saber que no ceder nunca, y que abrir cuando llega el momento de abrir. No ceder en los principios. No ceder en la dignidad. No ceder en lo que uno sabe que es justo, aunque la presión sea grande y el coste sea real. Pero abrir la puerta cuando 2 niños están al otro lado con los brazos extendidos. Abrir la conversación cuando alguien llega con el orgullo hecho añicos y la disposición, aunque sea nueva y tambaleante, de escuchar. Abrir el tiempo que hace falta para que las cosas se reconstruyan sin prisa y sin garantías. La mujer más fuerte de ese rellano aquella tarde no fue la que había llegado temblando con los niños en brazos. Tampoco fue exactamente la que abrió la puerta con la calma de quien ha dormido poco pero ha pensado mucho. Fue, creo, la que en algún momento de esa tarde, mientras preparaba merienda en la cocina y escuchaba a un niño de 7 años preguntar por la mermelada de fresa, entendió que la fuerza no sirve de nada si no está al servicio de algo que valga la pena proteger. Y que lo que vale la pena proteger, casi siempre, no es lo que uno cree que está defendiendo. Es lo otro. Lo pequeño. Lo que huele a colonia de bebé y guarda piedras de playa en una caja de zapatos y todavía no sabe que el mundo es complicado. Eso es lo que merece toda la fuerza que una tiene. Todo lo demás es aprendizaje.